Cuba Información. Y tú que conoces también, por lo que estoy viendo, la televisión pública española, después de haber vivido 4 años en Cuba y conocer, bueno, la televisión cubana es solamente pública, que ¿puedes hacerme una comparación así un poco rápida? ¿Que viste allá? O... Sí, o sea, quiero decir, son dos televisiones absolutamente distintas, que no tienen ninguna comparación. Primero, porque la radio y televisión pública en España ha sido pervertida por el exceso de control del gobierno y por la pérdida de calidad, porque en lugar de que la pública tirase de la privada, obligándola a ofrecer mejores productos, ha sido al revés, la privada, la comercial, ha tirado de la pública, metiéndola en una competencia de entretenimiento barato y con poca calidad, que ha hecho que, mientras se gubernamentalizaba la información, disminuía la calidad. Eso ha desprestigiado la radio y televisión pública, con lo cual, una cosa es el modelo que en la Constitución y en las leyes se establece en España, y otra es la radio y televisión pública que en la práctica tenemos. En el caso de Cuba es un modelo totalmente distinto, que se supone que es una televisión sin publicidad, no se supone, es una televisión sin publicidad, y digo se supone que es una televisión que debería ser una televisión interesante y de participación. Bueno, en Cuba la televisión tiene todavía una asignatura pendiente, a pesar de que se han ido poniendo en marcha nuevos canales, los canales educativos, donde la calidad de la programación es mejor y donde se están abriendo, y recientemente ha habido un programa ya que es una llamarada de esperanza, el diálogo abierto, donde hay más participación, más presencia. Es decir, ese debate que la sociedad cubana está viviendo empieza a llegar a los medios de comunicación, ¿no? Esa es una asignatura pendiente. Y la radio es el medio en Cuba que tiene una mayor relación con la realidad y es el medio más vivo. La televisión es el que está más retrasado. Y la prensa es todavía una prensa muy oficial, una prensa con miedos, ¿no? Una prensa con limitaciones que debería ser una prensa que sirviera, aparte de para canalizar la participación y el debate en la sociedad, también para ilustrar a los propios cubanos sobre las diferencias y las ventajas que suponen los amortiguadores sociales del sistema político y económico cubano en comparación con otros países que para algunos cubanos pueden parecer el paraíso por la imagen de consumo y de bienestar, y sin embargo hay millones de parados, gente muy mal pagada. Es decir, debería utilizarse mejor la comunicación pública en Cuba para demostrar las diferencias, sobre todo con el entorno latinoamericano, que es con quien hay que comparar a Cuba, ¿no? Para que los cubanos vieran cómo en la mayoría de los casos la mayoría de los cubanos trabajan menos y viven mejor que la mayoría de los latinoamericanos. Y eso algunos cubanos, no es que no lo sepan, no tienen una conciencia muy profunda de ello, porque el 70% ha nacido después del triunfo de la Revolución y las condiciones en que viven las dan por hechas, ¿no? Es decir, los cubanos están acostumbrados a que tienes un médico cerca de tu casa y gratis, tienes un colegio con uniformes y comida gratis, tienes comedores para los jubilados que están con peores salarios para ayudarles. Te contesto si quieres desde el principio. Sí, bueno, lo que me comentabas ahora, ¿no? De lo que, igual con lo que han nacido, ¿no? Claro. Han nacido con eso y no han conocido otra cosa. Exactamente. Entonces, hay una asignatura pendiente en Cuba que es mejorar los medios de comunicación. Pero no es un problema esencialmente cubano, sino que, en mi opinión, en general, en casi todo el mundo, la izquierda ha manejado y maneja mal el tema de la comunicación, ¿no? Es decir, ha habido una tendencia a imitar los mecanismos de control del poder. Es decir, cuando se edita un periódico en un partido político, empieza siendo el periódico del partido, luego se convierte en el periódico de la dirección y luego generalmente en el periódico manejado por un sector de la dirección, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se edita un boletín en una asociación de vecinos donde enseguida hay peleas a ver quién decide lo que se publica? Es decir, que la asignatura pendiente de la comunicación como otra forma de participación, la vinculación entre la política y la comunicación, eso de que la única manera de tener una buena comunicación de tu política es tener una buena política de comunicación, ¿no? Y convertirla
comunicación de verdad en un servicio público que en el siglo XXI es tan importante como la sanidad y como la educación. Eso está escasamente desarrollado en general, o sea, no es un problema únicamente cubano. Lo que pasa es que lo que sí a veces sientes como una asignatura pendiente en Cuba, que teniendo otros sectores de los servicios en comparación con el resto de América Latina tan adelantados, no sea también una prensa, una radio y una televisión mejor que... Ahí hay todavía miedos y precauciones producto de la situación de bloqueo, de la penetración del enemigo, de la contaminación cultural. Ese es un problema complicado de manejar, ¿no? Pero en el tema de la comunicación siempre es posible, casi siempre es posible hacer un poco más de lo que se hace, ¿no? Y de hecho se ha ido abriendo, es decir, la televisión ha mejorado, y la radio sobre todo, más que la prensa. Sobre todo Granma, ¿no? Que es el gran dinosaurio informativo que todavía sobrevive, porque por ejemplo Juventud Rebelde es un periódico mejor hecho, más participativo, más vinculado a los temas relacionados con la juventud, con las nuevas generaciones y sobre todo con secciones de una gran participación donde la gente envía cartas planteando sus problemas, quejándose, y el periódico busca respuestas a la administración y responsabilidad sobre lo que funciona mal, sobre todo los servicios, el abastecimiento, la comida, la vivienda, el transporte, y eso crea una mayor vinculación entre los medios y las personas en los problemas de su vida cotidiana, ¿no? Bueno, de todas maneras, a pesar de todos estos fallos que tú comentas que tienen los medios de comunicación en Cuba, sí que se tratan ciertos temas que a lo mejor en otros espacios la información no tiene nada que ver. Evidentemente con la vida cotidiana de la gente. Los contenidos no tienen nada que ver con lo que los grandes medios de comunicación en el mundo administran, digamos, ya sean en este caso públicos o privados, ¿no? Si nos centramos tanto en la Unión Europea como en América Latina, donde no hay tradición de radio y televisión pública, ¿no? Desgraciadamente en América Latina se injertó a la fuerza el modelo de Estados Unidos, que está fundamentalmente basado en grandes cadenas de radio, televisión y prensa privadas, grandes conglomerados, y aunque hay una radio y televisión pública muy buena en Estados Unidos, pero es muy chiquita, es un poco lo que puede que suceda a corto plazo en España, ¿no? Que la radio y televisión pública puede hacer información de calidad, pero tenga poca audiencia, ¿no? Entonces, evidentemente, los contenidos a los que estamos habitualmente acostumbrados en un país como España no tienen nada que ver con los contenidos en Cuba, donde no hay una información condicionada por los grandes grupos económicos, donde no hay una información orientada a convertirla en propaganda política para la contienda electoral, donde no hay una información vinculada a los intereses también no solo de los grupos económicos, sino sociales, de las minorías, entre comillas, ilustradas, o de la gente que tiene mayor poder adquisitivo. Esos medios de comunicación que no tienen contenidos de publicidad orientados a condicionar el consumo, claro. Es decir, desde la estructura a los contenidos son radicalmente diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me refería a las asignaturas pendientes partiendo de que la radiotelevisión en Cuba es totalmente distinta y tiene otra función social, ¿no? Pero, por ejemplo, hacen falta... recientemente ha habido un gran debate en torno al discurso del 26 de julio de Raúl Castro, que se ha resuelto pidiendo la opinión de la gente sobre las cosas que tienen que cambiar en Cuba en los núcleos del partido, en los comités de defensa de la revolución, en las asambleas, en los centros de trabajo. Y sin embargo, ese debate no lo han recogido los medios de comunicación. Todavía hay temores y ese va a ser un paso que se va a dar. Yo estoy convencido de que a corto plazo, que eso va a llegar a los medios de comunicación y se van a abrir y van a conseguir mejores contenidos. Pero quien vaya a La Habana y ponga por la mañana el programa Haciendo Radio, que es un programa largo, de unas 3 horas, con unidades móviles y que está pegado a la gente, verá cómo ahí la función social de la radio es muy importante, ¿no? Es decir, es una ventana abierta para que la gente vea sus problemas, los comunique y reciba información, pues, información útil, ¿no? Información vinculada a sus dificultades, ¿no? Servicio público. Servicio público, exactamente, sí. Claro. ¿Esto te refieres cuando hablas de la tercera independencia en Cuba? ¿O es una cosa más...? No, mira, lo de la tercera independencia es una manera de decirlo, pero yo pienso que
que la Revolución cubana tiene un ingrediente fundamental nacionalista, en el sentido de que Cuba todavía sigue defendiendo el derecho a existir como nación independiente. Es decir, que Estados Unidos no ha reconocido todavía, mantiene el bloqueo, y sigue siendo una política agresiva y permanentemente volcada a hacer difícil la vida de los cubanos. No ha reconocido el derecho de Cuba a ser una nación independiente. La primera independencia de Cuba fue la de los mambises que derrotan al ejército colonial español. Pero cuando están a punto de tomar el autogobierno de su país, Estados Unidos, con la excusa de expulsar a los europeos y de América para los americanos, interviene en Cuba y condiciona esa independencia, primero a través de la enmienda Platt, que permitía la intervención de Washington cuando lo considerara conveniente, pero cuando lo considerara necesario, decidiendo Washington cuando era necesario o conveniente, y esa enmienda Platt hace que sea una primera república dependiente. Cuando la enmienda Platt desaparece, sigue existiendo esa intervención económica y Cuba depende en buena medida de Estados Unidos. Entonces, esa primera independencia, que es la independencia de la metrópoli colonial de España, se frustra, no es una auténtica independencia. La segunda independencia, que es la primera independencia política de verdad, llega con el triunfo de los insurgentes comandados por Fidel Castro. Es decir, cuando se derrota al régimen de Batista, es cuando de verdad Cuba adquiere por primera vez en la historia, y eso fue solamente hace 50 años, su auténtica independencia política. Esa es la segunda independencia. Y en estos momentos, en un nuevo escenario internacional y sobre todo latinoamericano mucho más favorable para Cuba, con una situación económica mucho mejor para Cuba, con una posibilidad de integrarse en América Latina, con buenas relaciones económicas con China, con la Unión Europea, con Venezuela por supuesto, con Canadá, ha llegado un momento en el que Estados Unidos tiene que dar el paso de levantar el bloqueo y reconocer que Cuba es una nación soberana e independiente, que se acaba esa posibilidad de anexión, que se acaba esa amenaza permanente de la voracidad imperialista de Estados Unidos de quedarse con la isla como si fuese un lugar al que pudiese aplicarle el modelo de Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Eso del Estado libre asociado. Bueno, eufemismo. Es un eufemismo. Y ha llegado el momento de que Cuba reconozca esa independencia, de que Estados Unidos reconozca esa independencia, esa soberanía, el que Cuba debe existir como nación independiente. Esa sería la segunda y definitiva independencia política. Y ahí es donde yo creo que se crearían las condiciones, si que Estados Unidos cambia su política de bloqueo, y con el nuevo contexto latinoamericano, sobre todo con los gobiernos que de alguna manera están recogiendo lo que fue la bandera de Cuba durante 50 años, la defensa de la soberanía nacional, el reparto de la riqueza interno y la integración latinoamericana. Es decir, los nuevos gobiernos son distintos entre sí, pero esos tres ingredientes los comparten todos, ¿no? Entonces, con ese soporte en América Latina, en Cuba habría que poner en marcha un proceso que se puede llamar democratización, apertura, participación, modernización, que yo lo llamaría democratización del socialismo, para poder resolver lo que ha sido una asignatura pendiente impuesta por el bloqueo en Cuba, que era añadir al derecho a la soberanía nacional la posibilidad de la autodeterminación personal. Así que las nuevas generaciones, sobre todo, tomen el control del país, decidan qué debe ocurrir en el futuro y, sobre todo, que un socialismo de mayor calidad permita que sea lo que sostenga la lucha de Cuba por su autodeterminación nacional. Es decir, yo estoy convencido de que mejorar el socialismo cubano es lo que le va a dar a Cuba la base para asentarse definitivamente como un país libre e independiente. Esa sería la segunda independencia política, y la tercera, la independencia de, entre todos los cubanos, poder decidir el futuro, no para cambiar de modelo político, sino para mejorarlo. Es decir, para mejorarlo económicamente, porque ahora la situación económica es distinta, y si además se confirma que hay petróleo en el Golfo de México, mucho mejor. Y sobre todo va a hacer un cambio, no cambio político, una mejora política, como hay un sector del Partido Comunista de Cuba que viene planteando desde hace 15 años, ¿no? Descentralización, democratización, participación, con incluso una iniciativa que está planteada hace tiempo, que es empezar en el ámbito municipal a generar estas nuevas formas de participación, un cambio que no necesita ni siquiera una reforma constitucional, porque en Cuba existen los espacios de participación. Lo que hay que hacer es darles un auténtico contenido, ¿no? Es decir, está pendiente que se celebre el Congreso del Partido Comunista, que lleva 10 años sin poderse reunir.
hay que reunirlo, tomar decisiones, los sindicatos tienen que revitalizarse, las organizaciones de masa recuperar el perfil original en el marco del socialismo de la Revolución Cubana, mejorar la vida cotidiana económica, de manera que la economía macro, que funciona mucho mejor, llegue a la economía micro de la vida cotidiana. Pero ahí lo que tienen que decidir cómo tienen que ser los cubanos. Es decir, a los cubanos hay que darles aire para que tengan serenidad, calma y tranquilidad para poder sentarse y discutir entre ellos. Bueno, se va a acabar un periodo histórico caracterizado por un liderazgo personal, el de Fidel Castro. Eso no se puede repetir. Ahora tiene que haber un protagonismo colectivo. No se puede perder lo bueno que la revolución ha establecido, lo que le diferencia del resto de América Latina. Y hay que seguir mejorándolo. Pero eso lo tienen que decidir ellos, los cubanos. Y esa sería la tercera independencia sería la de, una vez garantizada la supervivencia de Cuba como nación independiente, una vez obligado a Estados Unidos a reconocer esa realidad y en un nuevo marco de integración latinoamericana, con ese soporte, pasar del aislamiento a la integración, pasar del liderazgo personal a la participación colectiva y hacer un socialismo, bueno, lo que se empieza a discutir, el llamado socialismo del siglo XXI, ¿no? De alguna manera sería pasar del castrismo que ha marcado la historia no solo de Cuba, sino en la segunda mitad del siglo XX, ha marcado la historia de América Latina y buena parte de África. Procesos como la lucha contra la apartheid en Sudáfrica están vinculados, fíjate la distancia geográfica que hay de un país a otro, ¿no? Es decir, ha sido un país que el castrismo ha sido un movimiento que ha marcado el liderazgo en el movimiento de países no alineados, ha tenido un protagonismo en la Guerra Fría, pero ha tenido un protagonismo en América Latina y sobre todo ha sido una bandera, una referencia durante muchos años aislada, cuando los gobiernos de América Latina estaban obligados a no tener relaciones con la isla, o cuando se aplicaba un modelo económico neoliberal que en la isla no se ha padecido afortunadamente. Bueno, ahora el escenario es totalmente distinto, ¿no? Cuba ya tiene un convenio de alianza con el Mercosur, tiene un convenio de prácticamente íntima colaboración entre los dos países con Venezuela, tiene una buena colaboración con China, pero tiene colaboración con Argentina, con Brasil, con Uruguay, con Bolivia, está entrando en los proyectos de integración como el Banco del Sur, como Petroamérica. Es decir, van a cambiar, si no se tuerce la historia como parece que va, muchas cosas en América Latina, como ya lo están cambiando en los próximos años. Y en este escenario, Cuba debería volver a recuperar el protagonismo en el diseño del socialismo del siglo XXI, como lo hizo al plantar cara a Estados Unidos con un proyecto de socialismo autónomo y muy peleado en el siglo XX, ¿no? Claro. Y volviendo un poco al tema del periodismo, dices que bueno, has estado 30 años trabajando... Sí, en temas casi siempre vinculados con América Latina. Lo que ha podido cambiar la profesión en 30 años... Una barbaridad, pensando sí. sobre todo en las nuevas tecnologías. Esto claro, sí. Se supone que facilita, pero como tú también has dicho, la izquierda no ha sabido igual aprovechar... Ahí ha habido grandes trampas y grandes mentiras. Y sobre todo una apropiación empresarial de los beneficios tecnológicos, no para dar una información de mayor calidad y mayor accesibilidad a la población, a ese servicio público, sino para hacer más negocios. Es decir, hace 10 años nos aseguraron, 10-15 años, que con Internet entrábamos en un mundo en el que la calidad de la información iba a mejorar. Es mentira. La información no mejora, pero no mejora porque todo el mundo de la información se ha precarizado. Es decir, cada vez hay menos puestos de trabajo, hay menos medios, y los medios que existen están más controlados por grandes corporaciones, muy pocas, que controlan emisoras de radio, emisoras de televisión, periódicos, revistas, agencias de publicidad, editoriales de libros, el mundo de la cultura, el propio Internet, la música. Todo eso son grandes conglomerados que orientan ese producto no como un servicio cultural, sino como un negocio. Y el mundo laboral en los centros de trabajo de los medios de comunicación no son distintos del resto de las empresas, no hay ninguna empresa democrática. Los medios de comunicación tampoco son democráticos. Pero es que además se han creado, es decir, cada vez hay menos puestos de trabajo, la gente joven que entra en los medios entra con sueldos muy bajos, jornadas muy largas, pocos derechos, contratos muy cortos, mala preparación en la universidad y ninguna preparación en las empresas. Las empresas no invierten en la formación profesional, sino solamente en la formación de las utilidades que quieren sacarle al trabajador en beneficio de la corporación y del negocio, ¿no? Entonces eso ha hecho
que se reduzca la calidad y que además hábilmente las empresas han creado un abismo, una distancia muy grande entre la audiencia, los públicos y los profesionales de los medios. Es decir, la gente todavía tiene una especie de respeto reverencial. No lo he oído en la radio, lo he visto en televisión, lo he leído en la prensa, como si el que saliera en letra impresa o en una pantalla o se escuchara por radio convirtiera en verdad lo que no lo es, ¿no? Así ha sido y así lo hemos contado, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, yo creo que la asignatura pendiente es lo que la UNESCO viene pidiendo desde hace 50 años, que es lo que se podría llamar la alfabetización del siglo XXI, que es enseñar a la gente desde la escuela a defenderse de los medios, para que los medios no puedan ser utilizados para controlar a los ciudadanos, sino para que los ciudadanos puedan utilizar los medios y la información con un criterio previamente formado en la escuela para controlar al poder económico o político. Esa es la función que la tecnología hubiera permitido que se desarrollara, pero que han secuestrado los intereses comerciales para desarrollar solamente el aspecto de negocio de los medios de comunicación. Y de hecho la información se ha convertido fundamentalmente en entretenimiento. Es cierto que ahora informarse tiene más posibilidades, pero requiere tiempo y dinero y preparación para discernir. Es decir, tú si tienes tiempo y dinero puedes utilizar Internet, buscar información. Al final Internet es un medio más rápido para llegar a la información, pero la información al final hay que leerla y procesarla igual que si está en un periódico o en un libro. O sea, Internet lo que te sirve es para que no tengas que perder tiempo en desplazarte, en buscar, es mucho más rápido, pero al final hay que entre todo lo que encuentras, seleccionar, elaborar, relacionar y jerarquizar para que se pueda entender. Entonces, igual, ¿no? Claro, entonces necesitas un ciudadano que en la escuela haya aprendido, para que no le engañen los medios, cuáles son las trampas, que conozca ese lenguaje, igual que sabe leer y escribir, que sepa ver, escuchar y leer los medios de comunicación. Y con ese criterio se enfrente a los medios y sepa discernir cuando le intentan engañar, que sepa comparar, que sepa que no es un único medio el que debe ver, sino más, y que con ese criterio pueda convertir, eso que es un eslogan, pero que es el corazón del problema, convertir la información en conocimiento. O sea, no es lo mismo tener información, si por información entendemos una luz de noticias, que es ruido más que información, y la diferencia es que el conocimiento es que con la información que recibes y los criterios que previamente te ha dado la educación, entonces sí, ya eres capaz de transformar tu decisión e intervenir en política. Para eso es para lo que tiene que servir la información, para mejorar la calidad de la democracia, que la gente tenga más acceso a una mejor información y que por lo tanto pueda tomar decisiones documentadas. No que los medios al final sirvan para presionar en cuanto a provocar un mayor consumo y de lo que interesa que se consuma, o a convencer, no por razones, sino por sensaciones en campañas políticas y sobre todo propagandísticas, ¿no? Bueno, es uno de los argumentos que se utiliza siempre, por ejemplo, hablando de Cuba, ¿no? El tan cacareado tema de la libertad de expresión, que igual, bueno, que se dice que no hay libertad de expresión porque solo hay una televisión pública, porque no hay empresas mediáticas. Lo que pasa es que hay palabras como mercado, democracia, libertad de expresión que están pervertidas en su utilización, ¿no? Es decir, si tú dices el mercado, vamos a empezar por hacer de abogado del diablo. Si rechazamos el mercado, eso es una tontería, en todas las sociedades hay mercado. O sea, en Cuba, no economía de mercado, sino el mercado como mecanismo de distribución de bienes. En Cuba los mercados agropecuarios son un mercado, es decir, hay unos productores, hay un gobierno que regula, hay unos precios, hay unos consumidores, pero las reglas del juego son distintas. No es un mercado abandonado al poder del que más tiene y donde el consumidor no tiene información de verdad y no tiene control de calidad y está obligado a consumir lo que la propaganda le obliga. Lo de democracia, claro, es decir, si yo digo, hace poco en un debate, ¿no?, yo hablaba de democratizar la Revolución Cubana. Dice, bueno, pero es que democratizar, ¿qué estamos pidiendo? ¿Lo que existe en Estados Unidos? No. En Estados Unidos es donde la palabra democracia está pervertida, pero no tenemos que renunciar a lo que es la democracia de verdad, que es, ni más ni menos, que se cumplan los principios de la Revolución Cubana, que se basan en la participación de todos, en el debate, en la toma de decisiones, en la forma en que está organizada la sociedad. No hay elecciones en Cuba, es mentira. Es decir, en Cuba hay elecciones.
Puedes discutir que te gusta más o menos el sistema, pero en Cuba hay unas listas, la gente vota en secreto y de hecho hay un 10% de la población que o no vota, o vota en blanco, o vota o anula el voto, o no vota en las listas completas. Hay un 10% de gente que utiliza esa posibilidad de votar para manifestar que no está de acuerdo. O sea, eso existe. De hecho, quiero decir, si los cubanos no votan a Fidel Castro como candidato a la Asamblea Nacional, no puede ser presidente del Consejo de Estado porque de la Asamblea Nacional. O sea, hay un sistema electoral. Luego puedes entrar a discutir si te gusta más o menos, pero lo que no tiene sentido es plantearte la actitud hacia Cuba con la descalificación permanente. La libertad de expresión, bueno, eso es muy complicado de discutir, hay que analizarlo en cada contexto, ¿no? Hay países donde las leyes diseñan un modelo pluralista y aparentemente de acceso de los ciudadanos a los medios, y luego a la hora de la verdad es mentira. Solamente pueden tener control de los medios los que tienen dinero para montar empresas y el resto de la gente está sometida al bombardeo de la publicidad y de la propaganda. Tú lo que tienes que hacer es, si lo quieres discutir en Cuba, es sentarte en Cuba y analizar cuál es el modelo y qué es lo que se propone, y en qué medida lo que propone el modelo luego se cumple o no en la realidad. Pero ese es el análisis para saber si hay más o menos libertad de expresión, no en comparación, primero en entornos diferentes, segundo en universos que no son homogéneos. O sea, tú no puedes comparar en nada Suiza con Cuba, podrás comparar Cuba con Honduras o con Argentina o con Venezuela. O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, claro, cuando la gente se instala en decir, en Cuba no hay libertad de expresión, en Cuba no hay democracia, en Cuba no hay elecciones, dicen, no, oiga, la discusión es otra. En Cuba hay un sistema político con unas reglas del juego. A usted le puede gustar más o menos, evidentemente, pero no descalifiquemos con esa arrogancia eurocentrista de que no tienen condiciones que nos parezcan adecuadas porque no hacen lo que nosotros creemos que es conveniente. No, no. Vamos a respetarnos entre todos y vamos. Es como las discusiones ahora sobre el gobierno de Chávez. Hace poco me invitaron a un debate en la televisión portuguesa donde iba un periodista de La Razón, el Diario de Madrid. Y claro, la argumentación de este señor era el tiranosaurio que gobierna Venezuela, donde no hay democracia, donde se expropia... No, eso es mentira. Es decir, en primer lugar, vamos a argumentar y no a insultar. Después a dar las opiniones. Y luego hay que saber también por qué cada uno opina en función de qué intereses, ¿no? Claro, es decir, aparentemente a Cuba se la descalifica porque no hay democracia. Pero cuando dan un golpe de Estado en Venezuela, la inmensa mayoría de los gobiernos y los grandes medios de comunicación en todo el mundo se entusiasman y aplauden. Oiga, ¿dónde está la democracia? Ustedes sí son democráticos apoyando un golpe de Estado. O sea que el problema es mucho más complejo. O sea, limitarnos a discutir, este señor es un dictador. Bueno, ¿de quién estamos hablando? A ver, ¿del rey de Marruecos? ¿O de Videla? ¿O de la dictadura del PRI en México? ¿O de...? Claro. Oye, hablando de los otros medios, digamos, que, bueno, has comentado tú que como veías un poco que la izquierda no ha sabido igual adueñarse o trabajar por los medios, ¿qué te parece? No sé, estaba pensando en medios concretos como puede ser, por ejemplo, Telesur o otros medios alternativos. Digamos que Telesur sería a lo que llegaríamos al final de esta respuesta, pero empezando por lo último, Telesur es la gran esperanza. Es decir, hace mucho tiempo que hacía falta una iniciativa. Lo que pasa es que no se contaba con los recursos económicos. Ahora por fin los tiene, Venezuela los tiene. Y hay gobiernos que participan en ese proyecto. Telesur es la gran esperanza. Lo que pasa es que Telesur tiene que chocar. Primero, con montar un modelo de producción de información distinto a los convencionales. Y eso no es fácil, porque todos estamos entrenados, desgraciadamente, a trabajar en los medios en los que hemos tenido que trabajar. Y nos cuesta a todos cambiar el chip, aunque tengamos un discurso, convertirlo en práctica profesional y periodística no es tan sencillo. En segundo lugar, necesita un tiempo para irse consolidando. Y en tercer lugar, que es muy importante, necesita que el gobierno venezolano no caiga en la tentación de los gobiernos de querer controlar los medios de comunicación y le dé un espacio de autonomía a Telesur, que sería mucho más útil para el gobierno venezolano que intentar meter la cuchara en los contenidos. Hasta ahora parece que ese problema no está planteado. Pero hay un problema muy grande que es la distribución, es decir, meter el producto Telesur en las grandes redes internacionales de distribución de contenidos es muy complicado, porque hay muchos canales y porque hay muchos intereses comerciales y porque nos encontramos con esa gran dificultad de que cuando un medio de comunicación público, ya sea de un país o sea multinacional como Telesur,
intenta distribuirse internacionalmente, se encuentra con que los canales de distribución no son de servicio público, son de negocio comercial. Entonces es muy difícil hacerte un sitio porque las reglas, porque el servicio público, es decir, Telesur es una producción que se ofrecería gratis a todas las redes del mundo de distribución de canales, pero eso acaba con el negocio de las redes de distribución de canales que se basan en que tú pagas por contratar un canal y cobras por distribuirlo a los clientes. Entonces el Telesur es una gran apuesta, era imprescindible y ojalá se pueda desarrollar bien y ir resolviendo poco a poco todos estos problemas. Y en cuanto a, digamos, los medios alternativos, bueno, en Internet hemos podido avanzar mucho porque nos permite, primero, intercambiar entre colectivos de ideas afines un debate y un conocimiento, eso es muy útil. En segundo lugar, porque acelera la velocidad de intercambio de informaciones y eso es bueno para la movilización, es bueno para las relaciones políticas, para el activismo en todas sus manifestaciones, pero siguen siendo medios alternativos. Es decir, queda todavía en los gobiernos occidentales, comillas, la dificultad de abrir espacios para que lo que no son los grandes medios comerciales puedan tener ventanas a través de las cuales lleguen al público y el público pueda tener acceso a los medios. Y ahí, por hablar de España y poner un ejemplo, se han cometido muchos errores. Es decir, a veces hay la tentación de decir los grandes medios de comunicación son una banda de cabrones y no hay manera de entrar en ellos y además siempre informan en base a sus intereses. Es cierto, pero hay grietas, hay huecos, hay contradicciones, hay posibilidades. En España, por ejemplo, en estos momentos se podría tener una gran cadena de radio sindical si los sindicatos hubieran tenido la inteligencia cuando reclamaron la devolución del patrimonio sindical robado por el franquismo a los trabajadores, incluir las emisoras de radio que eran de los sindicatos. O sea, claro, imagínate, si en el año 78, 79, 80 se consiguen esas cadenas de radio, antes de que se desarrollara el modelo comercial y hubiera habido la posibilidad de que los sindicatos hubieran tenido una cadena de radio o se hubiera tenido la lucidez de apoyar a los movimientos sociales que sí entendieron el potencial de las radios libres, lo que al principio eran radios piratas, y se hubiera presionado para hacer una legislación que protegiera tanto primero a las radios locales o radios comunitarias y luego a las televisiones locales. De hecho, el único sector que no está todavía regulado claramente es el de las televisiones locales. ¿Y por qué no está regulado? Porque para el poder es más cómodo mantener la espada de Damocles de que te pueda cerrar quitándote la frecuencia en cuanto seas incómodo. Entonces, debería haber en gobiernos como los de la Unión Europea una mesa con tres patas, que sería un sector privado, el negocio de la comunicación, regulado, es decir, regulado con unas leyes que obligasen a que se conociera la composición accionarial, de quién es propiedad, que se cumplieran las leyes, que no se pudiera emitir más publicidad, que hubiera un control de calidad como lo hay en todos los productos. Pero bueno, el sector de los negocios, un sector público que de verdad fuera público, es decir, que fuera una información que inspirara credibilidad y que la gente supiera que ahí había una información en la que podía confiar. Y luego un tercer sector tan importante como los dos anteriores, que es el social, donde todo tipo de organizaciones y colectivos pudieran tener acceso, y la tecnología lo permite porque ha abaratado mucho los costes, radios, televisiones locales, radios comunitarias, de manera que hubiera un triángulo con un tejido que abastece a la gente desde distintas ópticas. Gente que ve la comunicación como un negocio, la comunicación como servicio público y la comunicación como participación ciudadana. Si eso se hubiera equilibrado, y claro, ahí que ha habido por parte del poder una actitud perversa de deslegitimar, quitar credibilidad al servicio público, bloquear la pata de lo social y pactar con los negocios a cambio de yo te doy impunidad para que tú hagas negocios con la comunicación, pero tú me apoyas electoralmente para que yo gane las elecciones, que es como ha funcionado el modelo. Ahí la izquierda ha perdido posibilidades, no ha presionado bien cuando ha podido para modificar las leyes, no ha sabido aprovechar los huecos de la radio, que es un medio en España todavía muy importante, y de hecho ha habido iniciativas que se han frustrado por falta de entender la necesidad de defenderlas. Es decir, ahora mismo en España hay muy pocas, por no decir ninguna, revistas de izquierda, porque todas se han ido cerrando por falta de público.
Es decir, el público, la izquierda que podría mantener unos medios de comunicación afines a esas ideas es la clientela del país, en lugar de ser... Claro, entonces desde las direcciones de los grandes partidos de izquierda o pseudoizquierda, lo que se ha hecho es que cuando se ha tenido posibilidad de actuar sobre medios de comunicación, en lugar de hacer otra política distinta, se ha utilizado la política del poder, que ha sido la de apropiarse y controlar y no dejar libertad a los profesionales ni autonomía, ¿no? Entonces esa mezcla es perversa, porque tú si desacreditas lo público, fortaleces lo comercial, el negocio, y bloqueas lo social, está rompiendo el equilibrio, ¿no?